Hola, bienvenidos al canal. En esta clase voy a explicar lo que es una función par y una función impar. Voy a comenzar con las funciones pares. Para demostrar si es una función par, se debe de seguir y se debe de cumplir esta condición matemática, que f de menos x debe de ser igual a la función original f de x. ¿Cómo demostramos esto? Bueno, se los voy a explicar con este ejemplo. Comprobar si esta función f de x es igual a raíz cuadrada de 25 menos x cuadrada es una función par. Primero vean que la función original pues está en función de x, ¿sí? Entonces, dice que es una función par si al cambiar, que ya no está en función de x, sino que está en función de menos x, nos regresa a la misma función. Si nos regresa a la función original, en efecto es una función par. De lo contrario, no lo es. Entonces, vamos a ver. Dice f de menos x. Vean que cuantas x tengamos en la función, cuántas x vamos a cambiar por menos x, ¿sí? Entonces la función es esta, la función es raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado, pero ya no va a ser x, ahora es menos x, ¿sí? Entonces vamos a realizar la operación indicada. Entonces nos dice que queda raíz cuadrada de 25, vean que el menos está más. Entonces menos x se va a elevar al cuadrado. Como es una x negativa, todo término negativo elevado a una potencia par se hace positivo, porque menos por menos, más. Entonces menos x al cuadrado es x cuadrada positiva. Este signo negativo es el que está afuera. Vean que f de menos x resultó raíz cuadrada de 25 menos x cuadrada. ¿Este término es igual a f de x? Sí. Entonces, f de menos x es igual a f de x. Observen cómo f de menos x es raíz de 25 menos x al cuadrado. Y f de x es igual a raíz de 25 menos x al cuadrado. Son iguales. Entonces, sí es par, si es una función par esta función. Ahora graficada, ¿cómo nos da? Para graficar van a tabular valores de x para obtener f de x. Y su dominio pues de esta función es desde menos 5 hasta el 5, que son los valores que ya le di, ya me adelanté, ya tabulé. ¿Cómo van a encontrar estos valores? Por ejemplo, x es igual a menos 5. Simplemente lo van a sustituir aquí en la función. Dice que la función es igual a 25 menos x al cuadrado, pero x va a tomar el valor de menos 5 y menos 5. Entonces nos queda 25 menos 5 al cuadrado, número negativo elevado a potencia par, positivo, y 5 por 5, 25 menos 25. Entonces 25 menos 25, 0, y la raíz de 0, 0. Entonces aquí está 0, y así calculé todos los demás. Ustedes lo pueden hacer con calma para que comprueben, ¿sí? Bueno, entonces ya formé un pequeño subconjunto de coordenadas rectangulares que son las que voy a graficar. ¿Dónde se va a graficar? Pues en el plano, donde el eje horizontal es el eje de las abscisas de las x, el eje vertical es el eje de las y, de la ordenada en el origen, o de f de x. Recuerden que y es igual a f de x. Entonces nuestra primera coordenada es menos 5,0. Menos 5 en x, 0 en y. Siguiente, menos 4,3. Menos 4 en x, 3 en y. Siguiente, menos 3,4. Menos 3 en x, 4 en y. Luego, menos 2,458. Menos 2,458. En menos 1, 489. Menos 1 en x, 489 en y. En 0, 5. En 1, 4,89. En 2, 2,458. Esta estaba más arriba. En 3, 4. En 3,4. En 4,3. 4 en x, 3 en y. En 5, 0. Y pues ya vemos cómo es la mitad de una circunferencia nuestra gráfica, ¿no? Vean cómo es completamente simétrica, ya que las funciones pares son simétricas ya sea con el eje de las y o con el eje de las x. Es una de sus características, ¿sí? Entonces, esta es una función par. Ahora, ¿qué es una función impar? Una función impar pues sigue la siguiente condición matemática, vean, es esta.
que al sustituir la x por menos x, f de menos x es igual a que toda la función se hace negativa. Bueno, se invierte porque si es negativa pues se pasa a positiva y si es positiva a negativa. A menos f de x. Vamos a demostrar con este ejemplo, vamos a demostrar si esta función f de x igual a x cúbica es una función impar. Vamos a establecer la condición matemática que nos dice f de menos x debe de ser menos f de x. Vamos a ver si es cierto. Entonces, menos x. Cuantas x tengamos en la función, cuantas x que vamos a cambiar por menos x. Y pues nada más tenemos una, pero si tienen más funciones, pues todas se cambian, ¿eh? Bueno, entonces se cambia por menos x. Entonces nos queda menos x al cubo. Entonces hay que desarrollarla. Menos x al cubo significa que es menos x por menos x por menos x. Menos por menos, más por menos, menos. O dicho de otra manera, todo número negativo, todo término negativo elevado a una potencia impar va a resultar negativo. X por x por x, pues x cúbica. Vean, f de menos x es igual a menos x cúbica. Vean lo que resultó. Realmente esto equivale a menos f de x, porque f de x ¿a qué es igual? A x cúbica por menos x cúbica. Entonces se cumple la condición de f de menos x es igual a menos f de x. En efecto, esta es una función, es impar, ¿sí? Ahora vamos a graficarlas. ¿Cómo se grafica? Pues de la misma manera, tabulando, dándole valores a x para obtener f de x. Aquí pueden darle, como su dominio es todo el conjunto de números reales, pues le di desde menos 3 hasta el 3, pero ustedes le pueden dar cualquier valor. Estos valores los sustituyen en la función menos 3 al cubo, menos 27, porque es menos 3 por menos 3, 9 por menos 3, menos 27. Y así todos los demás valores. Y se formó un pequeño subconjunto de coordenadas rectangulares que son las que voy a graficar. ¿Dónde las voy a graficar? Pues aquí en el plano, donde el eje horizontal es el eje de las x, el eje vertical de las y o f de x, ¿sí? Entonces nuestra primera coordenada es menos 3, menos 27, menos 3 en x, menos 27 en y. Siguiente coordenada, menos 2,8, menos 2, menos 8, menos 2 en x, menos 8 en y. Menos 1, menos 1, menos 1 en x, menos 1 en y. En menos 1 medio que es aquí, menos 0.125. En 0, 0,0. En 1 medio, 0.5, 0.125. En 1, 1,1. En 2, 8. Y en 3, 27. ¿Sí? Y ahí ya vemos cómo es nuestra curva, cómo es nuestra gráfica. Nuestra gráfica es algo así. ¿Sí? Esta es nuestra gráfica. Bueno, es que mejor. Esta es una función impar. F de x igual a x cúbica es una función impar que al graficarlo, una característica de las funciones impares es que estas son simétricas, pero únicamente en el origen. ¿Se fijan? Lo que tenemos aquí lo tenemos de este lado, pero son simétricas en el origen, no con el eje de las x ni con el eje de las y, sino en el origen. Mientras que las funciones pares son simétricas con respecto a un eje, ya sea el eje de las x o el eje de las y, como en este son simétricas con el eje de las y. ¿Sí? Bueno, esta ha sido la clase de hoy. Hasta pronto.